No deja de ser interesantísimo, a mí particularmente me llama la atención, cómo el evangelista San Marcos se fija tanto en el continuo combate que Jesucristo mantiene contra Satanás, como el verdadero enemigo, como la verdadera resistencia contra el anuncio del reino, no son ni las enfermedades, ni las miserias de la gente, no son ni siquiera los escribas y fariseos con toda la oposición que desde el principio de su aparición en su ministerio público le hacen. No, el enemigo de frente que se encara de tú a tú con Jesucristo es el demonio. Mirad los evangelios anteriores que hemos proclamado. En la sinagoga, de una manera particular, un individuo que si va a curar en sábado, no va a curar en sábado, pero en definitiva siempre es los espíritus inmundos, tanto a la orilla del lago como cuando se le acercan las multitudes. En todos los lugares, el enemigo que le sale al encuentro, que se encara con él, que sabe quién es Jesucristo, no las pobres gentes que son ignorantes, incluidos los fariseos, que los pobrecitos a lo mejor tampoco tenían una idea cristológica de todos los detalles de quién era Jesús de Nazaret, como lo podemos tener nosotros ahora. Por eso un rechazo nuestro ahora de Jesucristo es muchísimo más grave que un rechazo de aquellas pobres gentes cuando Jesucristo ni siquiera había vivido la Pascua. Pero dejando estos detalles a un lado, el encuentro con el demonio, el ataque continuo del demonio, que le sale en todas las circunstancias, donde quiera que Jesucristo está anunciando el reino, ahí está la oposición inmediata a la obra del Evangelio, al anuncio del Evangelio. Por eso, que no nos asuste la confusión, que no nos asusten las dificultades, que no nos asusten los obstáculos que encuentra el reino, que a unos padres de familia no les asusten los obstáculos que encuentran en la educación de sus hijos, en la crianza de sus hijos, en el ver crecer a sus hijos, que los padres están luchando contra el demonio que seduce el corazón de sus hijos, contra el demonio que seduce el corazón de los padres y que se vale de todos los medios habidos y por haber, incluso personas religiosas, como eran los fariseos o como eran las gentes que estaban en la sinagoga. Gente de buen corazón, probablemente, que adoraban a Dios, que estaban en el templo porque querían rezar y sin embargo se oponen a Jesucristo. Bueno, pues porque no cumple un precepto de la ley. Que el demonio se puede disfrazar de lo que sea, pero que nosotros tenemos que tener muy claro contra quién estamos luchando. Y si no tenemos esto muy claro ante nuestros ojos, vamos a estar viviendo en un mundo que no es real. Si yo no soy consciente, si yo confundo a un tigre con un gatito, pues si me voy a enfrentar al tigre como quien le hace caricias y carantoñas a un gatito recién nacido, me estoy exponiendo a que me den 3 zarpazos y un bocado. Por eso es importantísimo conocer al enemigo, conocer al rival. Una de las cosas que más me maravillan del Papa Francisco, una de las grandes cualidades por las que más le admiro, es que no recuerdo haber oído nunca a un papa, en lo que yo lleva de vida o lo que haya leído de papas anteriores, que continuamente en sus homilías de diario, continuamente está alertando a la Iglesia, alertándonos a todos, de una manera sencilla, no solamente en grandes documentos magisteriales, de encíclicas, no, el Papa Francisco continuamente nos está hablando de las insidias del enemigo y además habla con mucha sabiduría y con mucha autoridad, nos dice sus estrategias, nos cuenta cómo hace por introducirse en la sociedad, en los corazones, en nuestras vidas. El Papa habla de cómo lo ataca a los sacerdotes, cómo ataca a la sociedad, cómo ataca en el mundo de la política. Es como que el Papa nos ha hecho toda una radiografía del plan de ataque del demonio. Y tendríamos que prestarle mucha y muy especial atención al Santo Padre, porque cuando nos está alertando de lo peligroso que son las insidias de Satanás, haríamos bien en hacerle caso y no tomárnoslo a la ligera como que eso es una cosa folclórica o que si simplemente se trata de lo más llamativo que puede ser una posesión diabólica. Fijaros las palabras que Jesús le dice a este pobre endemoniado.
donde no hay cadenas ni grilletes que lo puedan retener. Le dice: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Y se meten en los cerdos se van acantilado abajo. Mirad, la autoridad de Jesucristo es la única que puede vencer al demonio. Se nos ha dado en la Iglesia el lugar que es como una coraza. La Iglesia es el recinto seguro donde encuentro el puerto de salvación para estar a salvo, si vivo como hijo de la Iglesia, de las asechanzas del enemigo, porque en la Iglesia encuentro los medios para vencer al demonio. El primer y más importante medio, por supuesto, vivir en gracia de Dios. Y esto solo es posible por los sacramentos. Y los sacramentos solo se pueden recibir en la Iglesia y gracias a la Iglesia. El remedio más importante, y lo han dicho siempre, los padres de la Iglesia insisten mucho en esto, el mayor antídoto contra Satanás es la Eucaristía, porque es Cristo mismo. Cristo que en mí, cuando lo recibo en la Sagrada Eucaristía, Cristo en mí que dice: cállate y sal de él. Le habla con autoridad a Satanás. Cristo en mí, que lo he recibido en la Eucaristía, habla con autoridad al demonio. Por supuesto, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, el culto al demonio, que es el pecado, tenemos el sacramento de la confesión. Por eso, solo en la Iglesia católica encontramos los medios y los antídotos para vencer a la obra de Satanás. Luego tenemos, por supuesto, la oración abundante, el apartarnos de las tentaciones. Tenemos a la Santísima Virgen María, ella que es el cumplimiento de la profecía, que aparece en el libro del Génesis, dirigido en la persona de Eva, pero hablando de su descendencia. Es ella, la mujer, la que va a pisotear la cabeza de la serpiente. Mientras estemos refugiados en brazos de la Santísima Virgen María, ella tendrá a Satanás pisoteado bajo sus pies. La belleza, la hermosura de María derrota a la insidia del demonio. Por eso la oración, el Santo Rosario, por eso la importancia del agua bendita, lo que se llaman en la Iglesia los sacramentales. Otro gran medio es pensar en la pasión del Señor. No hace falta esperar a que llegue la Cuaresma, por ejemplo, para rezar un Vía Crucis. Entramos en la Iglesia, muchos de nosotros, todos los días, y ahí están en las paredes las 14 estaciones del Vía Crucis, que nos deben de parecer como que son cuadros de adorno. Pero ¿se nos ha ocurrido alguna vez ir unos minutos antes a una iglesia y rezar el Vía Crucis? No hace falta hacer 30 minutos de meditación delante de cada estación. Hay muchas Vía Crucis que son muy sencillitos de meditar y de contemplar. Rezar las estaciones del Vía Crucis, pensar en la pasión del Señor, es uno de los grandes remedios, uno de los grandes antídotos de las tentaciones del enemigo. Por eso, que en la celebración de esta Santa Misa seamos muy conscientes, sin tener miedo, sin estar aterrorizados, sin que esta homilía ni ninguna homilía sirva como de terrorismo espiritual. No. Quien está bajo la bandera de Cristo no tiene nada que temer. Quien está bañado en la sangre de Cristo no tiene nada que temer. Quien está bajo la protección de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, no tiene nada que temer. Él es el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Él es el que ya ha vencido a Satanás. No es que estemos en un combate que vamos a ver quién gana, como un partido de fútbol o de tenis cuyo resultado es incierto. No, el partido ya ha ocurrido y la victoria ya ha sido ganada. Yo tengo que decidir en qué equipo voy a estar. Solo tengo que decidir yo. Pero la victoria, el partido ya ha sido ganado. Satanás ya ha sido derrotado. La victoria de Cristo es la Pascua del Señor, el Señor resucitado. Pero hay más. Tenemos al Espíritu Santo. Él es el Espíritu del poder de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para ganar y para vencer en todos los combates. No con chulería, no con arrogancia. La mejor manera de vencer a Satanás es con la humildad.
La humildad de reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos nada, no tenemos fuerza, pero sí para reconocer que en Cristo Jesús, que por la victoria del Señor en la cruz, por la Pascua de Cristo, su pasión, su muerte y resurrección, por Pentecostés, el don del Espíritu Santo, nosotros estamos protegidos, somos vencedores, tenemos el Espíritu, que es como una espada de doble filo, son palabras de la Escritura, no me las invento yo. Por eso, benditos nosotros, si vivimos sin miedo, pero simplemente siendo conscientes de la gravedad del peligro, no tenemos nada que temer y venceremos con toda facilidad. Benditos nosotros, si somos capaces de dejar que Cristo, que vive dentro de nuestro corazón, pueda decir con la misma autoridad que dice hoy en el Evangelio: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Pero hay un aspecto más, que lo digo muy brevemente, y es que también nosotros tenemos poder para expulsar demonios de otros. Cuando nosotros evangelizamos, cuando animamos a la oración, cuando llevamos a alguien, a tus hijos, a un amigo, a un compañero de trabajo, lo llevas a un retiro, lo llevas a confesarse, lo llevas a misa, ¿qué crees que es lo que estás haciendo? Estás expulsando al demonio. Estás expulsando al demonio del corazón de otras personas. Y no exagero nada, el sacramento del matrimonio concede una autoridad muy especial a los padres, una gracia de Estado para vencer a Satanás en los hijos. Los sacerdotes, y me atrevo a decir especialmente los misioneros, tienen una gracia muy especial para expulsar a Satanás de territorios que están bajo el dominio del maligno. Los sacerdotes tienen un poder especial sobre el enemigo. Las vírgenes consagradas, que con su pureza y santidad de vida, con su sencillez de vida, con su corazón limpio, con su corazón virginal, son la mejor respuesta a las insidias del enemigo que nos quiere seducir y hacer caer. Por eso, queridos hermanos, todos nosotros estamos llamados a luchar y a vencer. Y si hemos caído, y si alguien ha caído, no lo machaques. Si un sacerdote cae, no lo machaques. Ayúdale a levantarse, porque si él se levanta, se levantarán multitudes. Porque si una persona se levanta, muchos otros se levantarán. Benditos nosotros si sabemos luchar, si sabemos caer, si sabemos levantarnos, si no tenemos miedo, pero somos prudentes y sabemos que en Cristo Jesús Él ya ha vencido, la victoria es nuestra y las puertas del reino se nos abrirán de par en par.